Ah, tienes que silenciar tu laptop. Ya, listo. Creo que ya estamos al aire. El día de hoy tenemos la presencia de Enzo Helguera, CEO de Imazulo Consultora de Marketing e Investigación. Él es especialista en marketing político. Y a propósito de toda la coyuntura por la que estamos atravesando y de los mensajes de nuestros gobernadores, de nuestro presidente, del ministro de Salud, que son las personas de repente en este momento idóneas para transmitir los conocimientos claves para la ciudadanía, Elson, encargado de ello, nos va a explicar y va a analizar junto con nosotros las estrategias empleadas en comunicación política y los aciertos y desaciertos que hemos tenido hasta la fecha. Bienvenido, Enzo. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Sí deben tener todos en cuenta que justo tiene que ver con la percepción ciudadana, ¿no? La percepción de la ciudadanía va en razón de la comunicación y también va en razón de la estrategia que se va a emplear. La estrategia que se emplea definitivamente es muy importante porque es como la estructura que va por dentro de lo que comunicamos, ¿no? Si bien es cierto, va por cuerdas separadas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una buena estrategia, pero puedo tener una mala comunicación, ¿ok? Entonces, si tengo una mala estrategia, pero una buena comunicación, esto me va a ayudar al inicio, pero luego me va a pasar factura como autoridad, porque evidentemente la población en algún momento se va a dar cuenta que hablo bien, que cuido mi imagen, que cuido cómo digo las palabras o acomodo un poco la situación, pero hay un viejo dicho, la mentira tiene patas cortas, entonces finalmente uno puede intentar engañar a alguien, pero eso siempre se termina por descubrir, ¿no? Ahora estamos en una etapa muy complicada, muy difícil, evidentemente por la razón de la pandemia, por la razón del coronavirus, y nuestras autoridades han tenido, por supuesto, una serie de aciertos y desaciertos. Entonces, la primera pregunta que nos nace o el primer análisis que debemos tener es qué tan acertado ha sido o es la comunicación de nuestras autoridades. Entonces, podemos concluir, ¿no? Que eso se ve en lo que ocurre actualmente en la gestión que nos rodea. Eso nos puede decir, por ejemplo, que la comuna de nuestra municipalidad puede tomar decisiones acertadas o en efecto puede tomar decisiones que a la larga terminan perjudicando al ciudadano, que a la larga terminan perjudicando a la población, ¿no? Ahora, vamos a entrar en materia analizando aciertos y desaciertos desde la autoridad local
hasta analizar el contexto internacional. Para esto y como metodología de trabajo, si en algún momento algo de lo que, en alguna parte de lo que estoy manifestando, alguien tiene una pregunta, la puede hacer, ¿no? Nuestra organizadora o la organizadora del evento va a seleccionar la pregunta y esta pregunta va a aparecer en la pantalla, yo voy a poder leerla y voy a poder contestarles, ¿no? Háganlo en cualquier parte, yo veo en qué momento puedo parar y respondemos para que haya un diálogo más fluido entre ustedes por supuesto, quien les habla. Bueno, entonces, vamos a ver, el primer hecho a analizar va a ser preguntarnos, ¿realmente nuestro alcalde en Chiclayo, vamos a partir de Chiclayo, tiene aciertos o tiene más desaciertos? Lo primero que tenemos para analizar en relación a este nivel de si ocurre, si realmente hay estos aciertos que aparentemente podría en la población traducirse como un mecanismo o una forma de poder tener una comunicación asertiva con mi ciudadanía. Vamos a poner dos hechos. Primero el antes y después el durante. El alcalde de Chiclayo tenía, es la primera pregunta que debemos hacer para analizar estos hechos, tenía una gestión exitosa, de repente tenía poco tiempo, ¿no? Y evidentemente no había muchos elementos para juzgarla, pero tengo familia en Chiclayo, por ello puedo opinar porque visito la ciudad cada cierto tiempo. Y evidentemente, ¿qué hizo la autoridad, qué hizo el alcalde para solucionar los problemas del desagüe, las veredas, las pistas, ¿no? Que realmente han estado, digamos, desastrosas, ¿no? Y que evidentemente eso también perjudica el turismo, ¿no? Porque evidentemente no tenemos la ciudad para nosotros, para los ciudadanos de Chiclayo, que vivan evidentemente dignamente, ¿no? Entonces, ¿qué medidas tomó el alcalde de Chiclayo para solucionar estos problemas? Sí solucionó problemas, de repente solucionó problemas, pero estos no fueron pistas y veredas, de repente solucionó otro tipo de problemas. Bueno, es lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿no? Ustedes son los ciudadanos, ustedes viven ahí todos los días, entonces, evidentemente pueden tener una opinión, ¿no? Una opinión. ¿Me solucionó problemas de la localidad o no lo hizo? ¿Ok? Eso es lo primero que debemos preguntar. Ahora, llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia y entonces la pregunta aquí viene a ser, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la ciudad actualmente? La primera noticia que nos llegó, el primer evento que nos llega de Chiclayo es uno en el cual el alcalde se encuentra vociferando y gritando a un empresario de un call center, ¿no? El video se hizo viral, ¿no? Probablemente fue un cálculo político del alcalde para que, para que lo puedan visualizar, para que puedan ver que él está tomando, digamos, la autoridad, ¿no? Con sus propias, con sus propias acciones, ¿no? Entonces, de pronto, el alcalde quiso tener un protagonismo, quiso resaltar en esa operación. Evidentemente llamó la atención, evidentemente me tomé el trabajo de leer los comentarios que hacían y había una gran cantidad, ¿no? de la población que decía, muy bien, alcalde, que haya gritado, que le haya dicho su vida, entre comillas, a, a esta persona que no estaba haciendo las cosas de manera adecuada, etcétera, ¿no? Pero la siguiente pregunta que debemos hacer
Si bien es cierto, la autoridad no debe ser permisiva con las acciones que evidentemente vayan en contra de la legalidad o en contra de la normativa, ¿no? Un call center, por supuesto, no, no radica, no era un negocio que debería estar funcionando, ¿no? Esto ya empezó a ser en la primera etapa de la cuarentena, donde empezaron a ver las prohibiciones, ¿no? Y el alcalde aprovechó y tomó protagonismo de la misma. De hecho, el video que colgó en su Facebook fue una parte del video, no fue todo el video, ¿no? Fue la parte en donde él se enfrenta, digamos, al empresario y lo grita y lo, lo desagrava, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que debemos hacernos en relación es, ok, fue una acción, digamos, como parte del show, como parte del histrionismo, ¿no? Porque las autoridades y el histrionismo a veces es bueno cuando hay que dejar mensajes a la población, ¿no? No necesariamente es malo. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y a través de otro video, que esta vez por supuesto se filtra, probablemente no con el consentimiento del alcalde, y la jefa de seguridad ciudadana, me parece, les hablaba a los serenazgos, ¿no? Y les decía que así estén enfermos tenían que venir a trabajar y si no venían a trabajar les iban a descontar porque el presidente no había dicho de que si no se trabaja no se paga, ¿no? Tomaron al presidente en este mensaje. Y eso es un delito porque el presidente no ha dicho que si tú te enfermas de coronavirus dejas de trabajar y no te pagan. Es más, le dijeron, tienes que devolver el sueldo, ¿no? Ese tema de devolver, ¿no? En la institución del Estado no suele ocurrir, o sea, no suele ocurrir de que yo te pago el sueldo y tú vas a devolverme tu sueldo, ¿no? ¿Cómo lo devolverían? Y ahí evidentemente se presta para que también haya una mala interpretación, ¿no? La interpretación podría ser, oye, en efecto, me vas a devolver el dinero en efectivo, por ejemplo, entonces no va a quedar ningún registro que el dinero se devuelva a través de la cuenta de la municipalidad, ¿no? Y esta acción además no es una acción regular el que uno esté devolviendo un sueldo, ¿no? Salvo que haya una justificación y aún así, por hacerlo de manera incorrecta, puede armarse un proceso administrativo, ¿no? Cuando hay un pago que no corresponde. Bueno, el hecho puntual es que para que un jefe o una jefa de serenazgo o de un servicio a la ciudadanía amenace de manera prepotente a sus trabajadores, es porque evidentemente en una situación jerárquica, esta persona ha recibido la orden, ¿no? Que vayan todos a trabajar así se enfermen de coronavirus. Lo que está pasando con las municipalidades es que los trabajadores están cayendo enfermos porque evidentemente están expuestos al trabajo, porque evidentemente no tienen la indumentaria necesaria o adecuada. Entonces, habría que preguntar, la siguiente pregunta que habría que hacer es, ¿el alcalde se ha preocupado por tener la suficiente indumentaria, la adecuada para sus trabajadores? O sea, así como le gritó a aquel trabajador, ¿no? A aquel empresario que deba hacer las cosas de manera adecuada, está preocupado en hacer lo mismo con sus trabajadores, está cuidándolos de verdad o solo usó el histrionismo para rédito político, pero en el fondo no es exactamente esta persona que se preocupa realmente por los ciudadanos, sino que lo hizo para la Cámara, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando a veces las autoridades toman un modelo de histrionismo que es inadecuado, porque una autoridad tiene que conversar, una autoridad tiene que dialogar, una autoridad no puede ser prepotente. La autoridad lo que corresponde es hacer la sanción, es clausurar el local si lo considera adecuado, si hay la reglamentación municipal adecuada,
y no tiene por qué pelearse de una manera histriónica con el resto de personas, ¿no? Simplemente debe dejar el mensaje claro, puede salir, puede dar una conferencia de prensa, puede decir lo que se ha detectado. Eso es lo correcto, ¿no? Pero bueno, hay modos y modos. Nos pregunta Carla, dice, comunica o significa, comunicación significa el trabajo de las autoridades locales, suban fotos de reuniones todos los días. Ok, realmente las fotografías se usan para manifestar evidentemente que se está trabajando. El problema es que yo puedo tomarme fotos en diferentes reuniones, pero el problema es si estas reuniones son simplemente para el populismo que quiere mantener el alcalde o si realmente hay una toma de decisiones que se ven de manera efectiva. Yo me puedo reunir con ustedes para el día de hoy prometerles algo y al final no lo cumplo. O puedo reunirme con ustedes para tomar un acuerdo y al final ese acuerdo no lo realizo, ¿no? Puedo reunirme para hacer un trabajo, para planear un trabajo y esto nunca se realiza. Puedo tener reuniones y solamente para la fotografía. Entonces el tema es, se supone que en la descripción es, se hizo la reunión con tales personas para tal objetivo. Pero también, así como me doy el trabajo de tomar fotos en las reuniones, también tengo que medir lo que hice con el trabajo. Vamos a señalar una tercera acción del mismo alcalde. Seguimos en Chiclayo. El alcalde de Chiclayo llega a repartir alimentos, creo que fueron pollos. La población sale y se amontona. Yo me pregunto, ¿qué pasó con el alcalde que le llamó la atención al empresario porque, porque los trabajadores evidentemente estaban juntos en un call center, pero a la hora donde él tiene que repartir por el populismo, por la irresponsabilidad, él mismo quiere repartirlos para que lo vean a él repartiendo? A veces las acciones de las personas pueden resultar contraproducentes, porque si las personas que reciben la ayuda se terminan contagiando y recuerdan, ah, sí, yo salí para que el alcalde me reciba y de pronto hasta el propio alcalde por exponerse se puede contagiar y nos contagiamos, ¿no? ¿Cuál es el concepto de la ciudadanía en relación a que por un pollo, ¿no? O por un alimento me contagiaron? Y esta persona pudo contagiar a alguien más, a alguien que sí tenía problemas de salud en casa, que sí tenía problemas con su sistema inmunológico y se muere. Esto se llama negligencia, ¿ok? Un alcalde puede quedar bien con sus acciones como corresponde, pero no tiene que estar en todas las fotos porque cuando hay una pandemia o una crisis, la población termina creando una antipatía con el alcalde y eso es lo que está ocurriendo con el alcalde de Chiclayo, ¿no? O sea, la ciudad tal cual como la tienen, más una crisis, evidentemente las personas van a decir, no se solucionaron nunca los problemas principales de la ciudad. Nos pregunta Jesús, nos dice, ¿podría brindar una definición concreta sobre histrionismo en política? Bueno, histrionismo podemos definirla como la acción que lleva a cabo un político en el cual desentona su mensaje con la finalidad pública, por llamar la atención de la ciudadanía o de sus votantes, ¿no? Es la pose extrema de un político. Un político, como todo ciudadano, siempre debe cuidar, evidentemente,
cómo se presenta, cómo se dirige, pero también cómo habla y el tono cómo habla, ¿no? Entonces, nosotros no hemos elegido una autoridad para que se ponga a gritar a la población de manera prepotente. Eso linda más con la prepotencia. Y la prepotencia es la impotencia, ¿no?, de las personas a perder autoridad, a perder poder. De hecho, es un problema psicológico, ¿no? Entonces, de repente, el alcalde puede tener algunos problemas interiores con yoísmos, ¿no? Y esto, evidentemente, debe ser su entorno, ¿no? Debería comentarle que no necesariamente lo dejan bien parado porque estas acciones se pueden revertir fácilmente con las posteriores acciones, ¿no? El histrionismo o las poses pueden hacer que se arriesgue a la población en torno a, por ejemplo, la repartición de los pollos o la repartición de alimentos, ¿no? Se quería ver el bulto, el que la gente lo vea y ese tipo de cosas. Sin embargo, eh, la autoridad es la que más debe cuidarse, porque si la autoridad cae, ¿en manos de quién queda la ciudad? ¿No? Eso es un hecho irrefutable. El alcalde puede controlar que la población sea ordenada y que sus trabajadores de manera ordenada repartan con todas las medidas instrumentarias necesarias los alimentos, la ayuda social que canaliza a través de la empresa privada, a través del dinero que llega del gobierno central, pero él no tiene que estar en todas las fotos, porque eso linda con la irresponsabilidad. Un alcalde tiene muchas funciones y tiene que asegurar la continuidad de la gestión para la que fue elegido y no poner en riesgo también la vida de las personas. Entonces, termina siendo histrionismo, termina siendo poses de comunicación política, el fingir, ¿no? El mostrarme prepotente contra alguien que comete un error, pero yo cometo los mismos errores cuando permito que las personas se aglomeren. Y hay videos, ¿no? Hay videos. Me he tomado el trabajo, evidentemente, de indagar algunas acciones que ha estado haciendo el alcalde, ¿no? Entonces es lamentable, ¿no? Por un lado. Entonces, dejamos el tema municipal, dejamos al alcalde Vasco tranquilo, ¿no? Que creo que ya señalamos los puntos. Esto no apunta, no apunta a una crítica destructiva, ¿no? Sino una crítica que son pocas las autoridades que evidentemente escuchan, más cuando están en el poder, pero es una crítica que tiene que realizarse en bien del mismo y de la ciudadanía, porque no podemos ser irresponsables, no podemos arriesgar a nuestra ciudadanía. Tenemos que velar y cuidar por ella. El poder conlleva mayor responsabilidad. Bueno, pasemos al gobierno regional, ¿no? El gobierno regional también tiene problemas de comunicación y esta vez, como en una municipalidad provincial, cuando nos vamos a una instancia regional, justo la autoridad las tiene más graves. Y aquí los problemas de egocentrismo son, por supuesto, mucho más grandes, ¿no? Cuando un candidato va a conquistar el voto, dialoga con las personas, recibe a las personas, es querido, es popular. Eso es lo que ocurrió con el gobernador regional, ¿no? Era, era alcalde de una ciudad ejemplar, ¿no? De un distrito ejemplar, y finalmente se lanza a las elecciones regionales, y como había sido eficiente en su distrito, entonces se pensó que lo podía hacer bien en la región. Se utilizó una estrategia de analogía, ¿no? Y como no habían otros candidatos que aparentemente eran decentes, porque este alcalde pues hacía sus obras, ¿no? Pero es diferente administrar una ciudad pequeña
¿no? Con un presupuesto o con una determinada capacidad de gasto o de gestión exitosa, por supuesto, porque sí fue una gestión exitosa, no es lo mismo administrar una región. Evidentemente, es una administración mayor. O sea, no es lo mismo administrar una bodega que un supermercado, ¿ok? Ya requiere un tema de capacidad, ¿no? Pero en las elecciones democráticas, ¿no? Nosotros solemos votar por la autoridad que finalmente es la la menos problemática o el mal menor. Y esto es lo que ocurrió en esta elección. No había otro candidato que llene las expectativas, algunos candidatos estaban relacionados con hechos de corrupción, ¿no? Entonces, esto evidentemente era grave, ¿no? Y se eligió evidentemente por la mejor opción que había en ese momento. Se eligió por un candidato de descarte. De repente no analizamos otras opciones porque no eran tan visibles, no eran tan populares. Antes de estar en esta charla, estuve dictando justo un curso de investigación de opinión pública, porque Imasolo es una consultora que hace investigación de opinión pública, que hace encuestas, ¿no? Y al hacer encuestas, lo que nosotros básicamente hacemos es investigar la opinión pública. ¿Está a favor? ¿Está en contra? Eh, la gestión, ¿cómo la evalúa? ¿Considera que está bien? ¿Considera que está mal? Eh, y todo ello con la finalidad de diagnosticar si en efecto hay una buena comunicación y una buena gestión de la autoridad. Y justo me encontraba diciendo que en campaña un candidato tiene que tener un posicionamiento y tiene que trabajar para un posicionamiento. El problema es que los candidatos suelen estar un año o 6 meses antes de la elección y recién empezar a hacer campaña porque piensan que se van a ahorrar dinero. En realidad lo que van a hacer es gastar, ¿ok? Gastar un dinero por gusto, gastar un dinero innecesariamente en su campaña. Porque ellos piensan, o sea, nadie los conoce, pero postulan a última hora y piensan que ahí en los últimos 6 meses pues hay que gastar. Pero lo que están haciendo es gastar recursos, gastar logística, gastar al personal, ¿no? Porque obviamente las personas muchas veces trabajan de manera gratuita porque creen en una idea, creen en una persona, creen en un posible candidato, ¿no? Y en realidad esto termina jugándoles una mala pasada porque lamentablemente eh, finalmente se desgasta el trabajo que se hizo. Entonces, esto de aquí termina teniendo poco valor para el militante de un partido político, para el simpatizante, para la persona que da su trabajo pensando o creyendo en ti o pensando en que eres la mejor opción, digamos, ¿no? Eh, entonces, la pregunta cabe, ¿por qué hacer esto? Es más fácil vender un producto que está posicionado a uno que no está posicionado. Es por ello que la política tiene que ser una forma de vida. Uno tiene que ser, el que quiere estar en política, tiene que hacer política todo el tiempo, ¿ok? Y en base a eso logra un posicionamiento. Entonces, con eso partía desde el punto de trabajar el posicionamiento. Y tienes que trabajar en el posicionamiento para que al final la población no elija entre 3 o 2 candidatos, elige al mal menor, ¿no? Porque a veces el mal menor termina siendo peor que el aparente mal mayor. Pero bueno, ¿qué ocurre, qué ocurre en la región, en la región Lambayeque, ¿no? ¿Qué ocurre? El,
Gobernador regional, de hecho, se le vio quejarse, ¿no? Que no se les ha visto a muchos gobernadores regionales quejarse de que no se les tomó en cuenta para el comando COVID y han salido, se han quejado por los medios de comunicación y todo ello, ¿no? En efecto, tendría razón si su gestión fuera eficiente, tendría razón si en condiciones normales puede administrar la región de manera adecuada, ¿ya? Pero si no la tiene, entonces, ¿por qué quisiera más responsabilidades en una crisis? A ver, en condiciones normales no administras bien tu negocio en una crisis, ¿cómo quieres tener más poder para administrarlo? Pero esta vez no es tu negocio, es la población de toda la región. Entonces, evidentemente, los egocentrismos muchas veces no nos terminan llevando como percepción principal, ¿ok? De aquello que debería preocuparnos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre entonces con el gobernador regional? Lo primero que hizo fue pelearse con sus consejeros regionales, ¿ok? Él entra, ¿no? Con una cantidad de consejeros regionales que le permitían tener cierta mayoría, pero al ser déspota y se terminan filtrando en los medios de comunicación maltratos hacia sus propios consejeros regionales, ¿no? Algunos consejeros regionales, siendo de su línea de partido, terminan siendo de oposición, y es en efecto porque la expresión no es la de un líder. La manera como se expresa, la manera como se comunica, termina siendo más que errónea, más que indeseable, incorrecta para liderar una región, ¿no? Constantemente obstaculiza a sus consejeros regionales, es otra acción, por supuesto, condenable, ¿no? Porque si hace esto, termina finalmente haciendo que que sus consejeros regionales terminen creando una animadversión, ¿no? Entonces, si terminan creando una animadversión con la autoridad, ¿cómo van a trabajar con ellos, ¿no? Muchas veces el gobernador regional termina diciéndole a los alcaldes distritales, por ejemplo, oye, no les dé, si vienen los consejeros regionales, no les den información sobre las obras, no les den información sobre el dinero que estoy transfiriendo, ¿no? Todas esas cosas pasan. Y por supuesto es lamentable, pero ocurre. Entonces, imagínense una autoridad con todos esos vicios, ¿no? De legalidad, pobre gestión, ¿no? Mejoró en algo la gestión, mejoró en algo eh, la ciudad. Hablaba hace un momento al inicio que Chiclayo es eh, una ciudad que está bastante descuidada, o sea, no se inició con las autoridades actuales, pero sí con autoridades pasadas, ¿no? Entonces, eh, la pregunta entonces es, ¿qué tiene que hacer la autoridad para no solamente tener una buena comunicación, sino aciertos en su gestión? Evidentemente, hay una falta, hay una carencia de planificación, hay una carencia de acuerdos, hay una carencia de concertación, y todo ello deposita o se deposita en una carencia de liderazgo. Entonces, la falta de liderazgo nos lleva a todo ello. Entonces, aquí no solamente es que se comunica mal o no se comunica, aquí hay problemas
de gestión y encima de mala comunicación. Entonces, eso termina siendo terrible, ¿no? La prepotencia no puede ser un modelo de gobierno. Y peor en épocas de pandemia, peor en épocas de crisis. Entonces, el asunto es cómo mejoramos esto. Lamentablemente, cuando hay una indecisión de la autoridad, poco y nada se puede hacer para que esto tenga los frutos que corresponden, ¿no? Para que tenga una gestión exitosa. No se puede hacer casi nada en realidad y evidentemente es lamentable por la ciudad, ¿no? Por la región. Bueno, ahora eh, voy a leer a ver otra pregunta. Nos dice acá, para tener, nos dice en la ciudadanía la información clara que se debe tener es a través del gerente de salud de Lambayeque, que por ejemplo sobre el paciente 20 dijo en RPP que tendría que morir. Bueno, eso es lamentable, pero el asunto nuevamente nace de liderazgo, Emperatriz nos pregunta, porque si el liderazgo no es claro, si el liderazgo no es fuerte, si el liderazgo no tiene sentido común, eso hace, lamentablemente, que las personas que colocamos en los cargos de confianza simplemente no sean eficientes o sigan el modelo de líder entre comillas, porque no es un modelo de liderazgo el modelo de gobierno que tiene actualmente la región de Lambayeque. Y esto hace que en efecto se cree una especie de pequeña dictadura en donde yo coloco a la persona que me cae bien y la persona que me cae bien además va a hacer lo que yo le diga, si no, la despido, ¿no? Entonces, eso es un problema, por supuesto, y evidentemente de falta de gestión, de falta de criterio, de falta de liderazgo también, y evidentemente eso es en efecto altamente preocupante, ¿no? Para tenerlo en cuenta, para tenerlo claro, por supuesto. Y bueno, entonces la, la ciudad termina siendo pues víctima de nuestras autoridades, lamentablemente. Si hubiese alguna otra pregunta, también aprovecha, como les dije, yo puedo detenerme para poder responder cualquier pregunta que estén necesitando hacer en lo que va de la exposición, ¿no? Eh, bueno, un hecho comunicacional también es importante señalar de que es un pésimo ejemplo decir que determinado paciente, incluso por razones de edad, que es algo que también ha fallado en la comunicación, por ejemplo, por ser mayor, su vida es menos importante que alguien que es más joven. O sea, matemáticamente podemos decir de que sí, pues, ¿no? O sea, hay más perspectiva de vida desde una persona joven, pero nosotros en democracia no podemos elegir qué vida es más importante porque ahí nos vamos contra principios en contra de los derechos humanos, ¿no? No hay ningún principio de legalidad que avale la selección de qué vida es más valiosa en razón de edad, en razón de sexo o de algún tipo de discriminación, ¿ok? Y estas prácticas, por supuesto, son nefastas, ¿no? Pero nuevamente vamos al tema de fondo. ¿Qué podemos esperar de autoridades que no tienen liderazgo, que son carentes de liderazgo? ¿Ok? Entonces, eso es preciso tenerlo en cuenta. Entonces, el peor modelo de comunicación de las autoridades que voy a citar el día de hoy es el del gobierno regional, el de su gobierno regional.
No voy a hacer una comparación por cuestiones de tiempo de todos los gobiernos regionales, ¿ok? Pero con seguridad, entre el alcalde de Chiclayo, entre el gobernador regional y las otras autoridades, sí les menciono, sí les indico que el gobierno regional es en efecto un modelo nefasto de comunicación, ¿ok? No voy a hablar de gestión, ¿ok? Porque la exposición de hoy día no radica en criticar la gestión, pero sí el modelo de comunicación. El modelo de comunicación muchas veces te delata, ¿no? Te delata en aquellas acciones imprudentes que pueden terminar siendo nefastas para tu población. Por eso es importante, por supuesto, estar muy atentos, ¿no? Ahora, otra pregunta que podría saltarnos es cómo solucionar. Bueno, hay elementos de solución, hay algunos instrumentos, ¿no? Lamentablemente la norma aplica que sea son muy pocos los requisitos para, por ejemplo, solicitar la vacancia de un gobernador regional. Hay otras medidas correctivas, bueno, si la autoridad no quiere escuchar, lamentablemente solamente hay dos instrumentos, que es la vacancia o el proceso de consulta revocatoria, ¿no? Es lamentable además que en estos momentos eso tampoco se puede hacer porque también sería exponer la vida de las personas, así que por el hecho de querer tener una mejor autoridad, tampoco es recomendable arriesgar la vida de los ciudadanos. Ojalá y la autoridad en algún momento pueda escuchar, porque cuando la autoridad deja de escuchar, no puede comunicar de manera apropiada, mucho menos hacer una gestión de manera apropiada, porque no escuchas, porque te desconectas de la población, te desconectas de los medios, te creas una burbuja, ¿no? Piensas que es la oposición política que te persigue, pero en realidad eso ni uno mismo se lo cree, ¿no? Es una justificación. Eso en cuanto al gobierno regional, no sé si haya alguna inquietud en relación al gobierno regional para cambiar de instancia de gobierno e irnos a la instancia nacional. Nos pregunta Hugo Daniel Ortiz Lazo, nos consulta y nos dice, para que nuestras autoridades locales y regionales logren una buena comunicación en la ciudadanía, ¿cuáles son las acciones o estrategias indispensables que deben aplicar? Y por otro lado, ¿cuáles son los errores que se deben evitar para no erosionar la imagen de la autoridad ante la opinión pública? Bueno, lo que hace el alcalde, lo que hace el gobierno regional, esos son, observen cómo comunica ya, esos son los errores que no se deben hacer. Así, ese es un ejemplo práctico. Por supuesto que voy a explicar un poco más. Bueno, primero, yo, y no porque yo me dedique, porque por supuesto pueden contratar a cualquier otra empresa de investigación de mercado o de opinión pública, una autoridad tiene que hacer diagnósticos constantemente, no solo tener los diagnósticos internos que tiene normalmente una gestión, ¿no? Porque una gestión evidentemente maneja estadísticas de sus programas sociales, etcétera, ¿no? De la atención al ciudadano, que el alcalde recibe al ciudadano. Bueno, todo esto radica en que la autoridad no puede, no debe desconectarse estadísticamente de su población. De hecho, gobernar, ¿ok? Viene de conocer una estadística precisa y exacta para la toma de decisiones, ¿ok? ¿Cómo tomo decisiones si no soy un estadista? ¿Ok? Entonces, para estadista, ¿no? Que suena muy similar, el ser hombre de Estado, ¿no? Es porque yo tengo que tener el conocimiento más amplio y más profundo de la población para la mejora de la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, lo que debo hacer fuera de mi percepción, porque la percepción que yo tengo y la percepción que ustedes tienen es diferente, puede ser diferente de un solo hecho. Yo puedo enseñarles un vaso, poniendo el clásico ejemplo
con la mitad de agua, y ustedes me pueden decir que lo ven medio vacío, y yo puedo decir que lo veo medio lleno. Eso para partir de un ejemplo tan clásico, tan básico. Entonces, si yo quiero medir a la población, lo que hago es hacer una investigación de opinión pública, una encuesta, ¿no? Y esto nos va a permitir además poder tener una visión de mi ciudad para tomar decisiones adecuadas. Y como ni el alcalde ni el gobernador regional las hacen, o si las hacen, no las hacen formuladas de manera adecuada, pero no creo que las hagan, no puedo tomar decisiones correctas, ¿no? Pasó que una vez me reuní justo con una autoridad y me dijo, bueno, sí, a mí me hubiera gustado, señor Elguera, hacer una investigación de opinión pública, inicios de gestión, pero ya estoy terminando mi gestión y no hay nada que pueda hacer, ¿no? Lamentable que una autoridad te termine diciendo eso, pero me lo dijeron. Pregunta Jesús Martín, ¿existe realmente una comunicación política efectiva entre los niveles de gobierno y la sociedad civil? Claro, claro que sí, debe existir, debería existir. De hecho, es parte de la democracia, ¿no? La democracia participativa, de hecho, ¿no? En donde la ciudadanía se organiza y participa a través de sus juntas vecinales y esto, por supuesto, es promovido desde el gobierno central. Entonces, los mecanismos legales existen. Que las autoridades quieran manipularlas para su propio beneficio o para que se aprueben los proyectos que ellos quieren, eso también no existe. Entonces debemos estar atentos, ¿no? Porque muchas veces la autoridad lo que termina es priorizando los proyectos que finalmente le interesan más en su visión de Estado. Pero esta prioridad debe tener de acuerdo al presupuesto participativo y lo que le hace mejor a la mayoría de la población, pero también otro tipo de criterios. De repente no es la mayoría, porque de repente hay una minoría, pero esta minoría puede estar siendo más afectada que aquella mayoría que también tiene un interés, ¿no? Entonces, hay muchos criterios para medir y ahí las personas que participan en dirigir el presupuesto participativo tienen que tener una mejor visión para hacer las cosas que convienen realmente a la ciudad y no solamente responder de las prioridades de las autoridades, para hacerles notar evidentemente cuáles son las prioridades que se deberían tomar en cuenta, ¿no? Y por supuesto van a haber proyectos que no corresponden a la municipalidad o que terminan siendo, o que pueden terminar siendo algo absurdos, ¿no? En la opinión pública hay todo tipo de opiniones, desde las que son correctas hasta las que son desbordantes, ¿no? Eh, Recuerden que hay alcaldes que han construido estatuas de sí mismo y de su familia, ¿no? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Ha ocurrido en Chimbote, por ejemplo. Bueno, cerramos entonces aquí el tema del gobierno regional para pasar al gobierno nacional. El presidente de la República ha tenido una comunicación bastante buena, bastante asertiva desde inicios, ha tenido una comunicación cercana a la población. En comunicación lo ha hecho muy bien. En gestión, y ahí les parto desde el punto inicial, no necesariamente la comunicación va de la mano con la gestión. O sea, son carriles separados, ¿ok? Pero deben mantenerse a la misma altura de eficiencia. No es la misma cosa, ¿ok? Porque partíamos de que si tenemos una buena comunicación, pero una mala gestión, en algún momento la población se va a dar cuenta. Y cuando se da cuenta, obviamente lo va a tomar a mal. Entonces, por otro lado, si lo hacemos al revés, si tenemos una buena gestión, pero una mala comunicación, termina siendo peor porque la población va a creer que no haces nada, porque no comunicas bien. O aparentemente puedes creer que comunicas, pero
no lo haces por los canales adecuados o no lo haces de la manera correcta. Muchos creen que porque comunicaron en el Facebook ya se enteró todo el mundo. O muchos creen que porque en el Facebook hay 100 likes y 2000 visitas ya la perdió toda la ciudad. Perdón, pero 2000 visitas es un número insignificante para todo lo que representa la ciudadanía. Entonces, si piensas que ese es el canal y esa estadística de la cantidad de personas que visitó un post que es importante para la ciudadanía fue suficiente, pues obviamente hay un error de percepción ahí de la comunicación, ¿no? En tiempos de pandemia hay que buscar nuevas formas de comunicación, hay que cambiar nuestros planes de medios también, porque no es lo mismo en etapas que no hay crisis de las etapas que sí hay crisis. Nos pregunta la señorita Díaz, ¿cuál sería el mejor acierto de cada gobierno local, provincial, regional para tener a todos contentos o por lo menos a la mayoría? Bueno, es un mito que vamos a tener a todos contentos, no podemos tener a todos contentos, ¿ok? Parcialmente contentos, sí. Ahora, no se trata solamente de tener a la población contenta, sino dar los servicios que la población necesita, ¿ok? Eh, la medida, por ejemplo, y vamos a poner el ejemplo actual, en la que toda la población podría estar satisfecha es con el implemento del bono universal, por ejemplo, que el gobierno está implementando. Este bono universal, cabría preguntar si se llevó a cabo o si se va a llevar a cabo de manera eficiente, porque justo esa es la restricción del gobierno central, en donde menciono que tiene una buena comunicación, pero a veces las estrategias por las limitaciones que hay en el sistema o en los sistemas, que los sistemas es el sistema de salud, el sistema educativo, o sea, el presidente Vizcarra ha recibido un Estado que tenía ineficiencias del sistema. Y ha pasado su gobierno peleando con el primer Congreso, un Congreso duro, manipulador. No hablo de todos los congresistas, pero sí de un gran número de congresistas, una mayoría de congresistas, que evidentemente lo hace lamentable porque esa fricción, cuando ocurre una fricción entre el Parlamento y el Ejecutivo, se crea una fricción. Y esa fricción ocurre en todo el mundo, ojo. Ocurre en Perú, ocurre en Europa. En Europa se han cambiado primer ministro de manera reiterada, de manera reiterativa. En España, por ejemplo, ha sucedido. Y eso es porque el sistema político colapsó, y el sistema político colapsó porque el Parlamento estuvo en contra del primer ministro. Allá en el sistema de gobierno, quien gobierna no es el presidente, sino se le llama primer ministro, ¿no? Y surge del acuerdo entre las fuerzas políticas que se representan en el Parlamento. Bueno, colapsa la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo, y estos colapsos, al margen del sistema de gobierno, porque no sé si ustedes han llegado a escuchar, pero se solía decir en las clases que el gobierno es más fuerte que el Parlamento, otros decían que el Parlamento es más fuerte que el gobierno. Se solía decir que el modelo europeo era el modelo más eficiente, pero hasta el modelo europeo colapsa. Y ha colapsado más veces que nosotros, ¿no? O sea, entre nosotros y ellos han colapsado más veces que nosotros en los últimos años. Bueno, aquí la figura de la Constitución termina siendo presidencialista, porque protege la figura presidencial de muchas maneras, pero esto hace que cuando haya enfrentamientos, tanto el Parlamento como el presidente se relajen por enfrascarse en estos enfrentamientos, y también imposibilita que se hagan cambios radicales que los sistemas necesitan, las reformas que los sistemas necesitan. Acuérdense que votamos en un referéndum por reformas,
Y al final el Parlamento anterior quiso acomodar sus reformas para evitar ciertas cosas que no les convenía o que no era parte de su acuerdo partidario, ¿no? Bueno, actualmente hay un roce también entre el Parlamento y el presidente nuevamente, pero esto lo que hace, o la falta de acuerdo, lo que hace es finalmente tener una pérdida de energías en gestión y en comunicación. ¿Ok? El voto universal, perdón, el bono universal termina siendo una medida en este momento para que nadie salga a la calle. O por lo menos que las personas más pobres, o medianamente pobres, no salgan a la calle y por ende no se contagien. Ahora, no es fácil. Hay estados que están quebrados. Nosotros a nivel de Perú somos el país de América Latina que más desembolso de dinero ha hecho en su conjunto para toda la población. Esto nos ha colocado en el primer lugar, o sea, nosotros hemos destinado más dinero que México, que Chile o que Brasil, alrededor de 25.000 millones de dólares, para toda la estructura, para el bono universal, para la ayuda a las empresas, para toda la gestión de gobierno que se está realizando. Nos preguntan del centro de investigación que organiza este evento, ¿qué comunica el gobierno central si un día pone a un jefe de gabinete de asesores y en menos de 24 horas, por sus vinculaciones de corrupción dichas en conferencia de prensa, renuncia? La comunicación evidentemente tiene que tener una coherencia. Aquí vemos un tema en el que el presidente puede tener una buena comunicación, pero hay una mala gestión en relación no solamente a la falla del sistema que venía señalando, sino también a hechos de corrupción. ¿Ok? La corrupción también es un mal endémico que viene desde tiempos inmemoriales en nuestra historia cultural peruana, latinoamericana y ocurre a nivel mundial. O sea, ocurre también en Europa, todo. Ahora, el que diga que ocurre en todo el mundo no quiere decir que se avale o que esté bien, todo lo contrario, es repudiable y es condenable. Entonces, es como un cáncer, ¿ok? Que surge y brota y por lo general no lo esperas, ¿no? El gobierno, en evidencia, tiene muchas formas de tener personas o personal de confianza, pero muchas veces este personal de confianza hace lo que no corresponde. Y cuando no corresponde, lo que corresponde es retirarlo y votarlo de manera inmediata. Ahora, cuando ocurre esto, evidentemente una parte de la población va a decir, le dio la confianza a alguien que es corrupto. Pero otra parte de la población lo que va a decir es, le quitó la confianza a alguien ni bien se enteró que había corrupción. Esa es la percepción, el ejemplo inicial que les decía del vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Y la opinión pública se divide, ¿ok? Eso es la comunicación que se da cuando ocurre este tipo de cambios. El modelo del presidente Vizcarra radica en tratar de hacer los cambios cuando alguien es señalado con hechos de corrupción. Normalmente no le ha temblado la mano para despedirlos, ¿ok? Pero una parte de la población siempre va a acusarlo de por qué confió en este tipo de personas. La parte que los defiende dirá, bueno, en evidencia, tú no puedes conocer a todo tipo de personas o puedes conocer una parte de esta persona y cuando la sometes al poder, evidentemente la estás sometiendo a que tenga la tentación de ser corrompido y corromper, ¿no? Entonces, este es un mal humano que debe ser cortado de raíz, por supuesto. Nos pregunta Jocelyn, ¿el pueblo debe elegir a un candidato que los represente con algunos requisitos en específico? Bueno, la población se ha acostumbrado a elegir a presidentes
del mismo modo como eligieron en Chiclayo al gobernador regional, de descarte, ¿no? Entonces, recordemos que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se eligió entre un grupo que no quería que Keiko Fujimori llegue al poder por la representación de su padre y ciertas acciones, por supuesto, que se le atribuían a malas prácticas por parte de su lideresa, ¿no? Y se une evidentemente una parte de la población que se le denomina el antifujimorismo, ¿no? Entonces, esos son los antis, ¿ok? La historia justo del fujimorismo está relacionada a luchar contra los antis en segundas vueltas, por lo menos hasta la elección anterior. Dentro de mis cálculos, que podría ser, sin embargo, en política nada está dicho, no tendría la misma fuerza que ha tenido en las anteriores elecciones, porque precisamente desperdició la oportunidad de oro con un Congreso mayoritario en donde pudo ser una responsable crítica y vigilancia a los recursos del Estado, pero unidad al momento de ejecutar las cosas que realmente le hacían bien al Estado. Entonces pierde aquí el humorismo una oportunidad de lavarse la cara ante el elector, ¿no? Características idóneas, para eso se estudia o se hace investigaciones de mercado, que es a lo que me dedico, el perfil del candidato idóneo. Ahora, el perfil del candidato idóneo radica en la percepción. Les voy a poner un ejemplo. Cuando llega un candidato o un político, ocurre lo mismo, que llega uno para regalar cosas y una parte de la población dice, bueno, yo le voy a dar mi voto porque es el único que ha venido y me ha regalado cosas. Lo que no analizamos es que ese candidato que fue y que fue el único que regaló cosas, de repente lo hizo porque algunas empresas privadas le dieron dinero, ¿no? Y pudo tener más eficacia que los otros candidatos en llegar a más parte de la población porque evidentemente tuvo más recursos, ¿ok? Nosotros muchas veces terminamos votando por ese tipo de candidatos. Si yo hago una investigación de opinión pública, voy a encontrar un segmento que va a preferir a la autoridad que se sabe que roba, pero hace obras. Voy a encontrar otro segmento de la población con algunos sectores, y les voy a poner un caso más particular. Había una ciudad en Chincha, un distrito, en donde el alcalde los había acostumbrado a darle 20 soles semanales a cada uno de sus pobladores. ¿Cómo sacaba el dinero? ¿Cómo lo justificaba? No sé. Un día, este alcalde, que mal acostumbró a la población, tuvo una reunión en Lima con el presidente. Cuando este alcalde se va el día viernes, digamos que toca porque lo llamaron de urgencia, la población que había sido acostumbrada a hacer su cola y todo el mundo a cobrar 20 soles, terminaron quemando el municipio, terminaron tomando el municipio, terminaron tumbando ese municipio, porque llegaron el viernes y no había el dinero que normalmente, que históricamente se hizo costumbre darle. Eso es lamentable, ¿no? Sin embargo, la percepción pública de ese lugar se había acostumbrado a que los alcaldes hagan eso. Entonces, si yo hago una investigación de mercado en ese lugar y le hago las preguntas para saber cuál es el perfil del candidato idóneo, me iban a decir, bueno, el que da 30 soles o el que dé 50 soles a cada ciudadano va a ser mejor que el que dé 20 soles, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es ser conscientes que nuestro voto le va a dar el poder a alguien para poder finalmente controlar los destinos de nuestra ciudad, de nuestro país. Y si nosotros como ciudadanía no tenemos responsabilidad de lo que hacemos, no tenemos responsabilidad de nuestro propio voto, va a ser innecesario, va a ser complejo que le podamos exigir mejores resultados. O sea, recordemos que tenemos los gobernantes que merecemos.
porque justo es el voto de la mayoría. Y es el voto de la mayoría que lleva a dos personajes, a dos candidatos a una segunda vuelta. Y, y nos pregunta Julio Gordillo Tineo, ¿la sociedad se acostumbró a vivir con la corrupción? Sí. Y sí porque el ciudadano también termina siendo corrupto. Termina siendo corrupto cuando le da 10 soles a un policía si se pasó la luz roja para que no le ponga una papeleta. Termina siendo corrupto si le da 5 soles a alguien que hizo la cola, que estaba haciendo su cola para que salga de ahí y yo meterme a la cola. Termina siendo corrupto si tengo a un amigo dentro de un banco y me va a atender por una ventanilla para, para no hacer la cola, ¿no? Termina siendo corrupto cuando le paso una propina al funcionario público o un dinero al funcionario público para que agilice mis trámites, ¿no? Entonces, ¿acaso no estamos eligiendo los gobernantes que nos merecemos y la mayoría de pobladores es capaz de hacer eso? Siempre, siempre nos ponemos a criticar desde la vereda del frente, pero ¿cuántos de los ciudadanos honestos se meten a hacer política, por ejemplo? ¿Cuántos chiclayanos honestos se meten a hacer política para cambiar el destino de su ciudad? ¿No? Entonces, eh, hay una frase que dice que para que el mal triunfe es necesario que el bien no haga nada. Entonces, eso debe ser muy importante, muy trascendental en el proyecto de ciudadanía que todos debemos tener eh, para poder tener la perspectiva eh, de ciudadanía y de tener una conciencia cívica. Ahora, la pregunta es, regresando al ejemplo que estábamos poniendo del presidente, que estamos hablando del presidente Vizcarra, evidentemente la buena comunicación puede terminar siendo ineficiente cuando las acciones terminan siendo torpes o inadecuadas o a destiempo, ¿no? Porque, porque la buena comunicación, como les dije, es el cascarón, es lo que se ve hacia afuera, pero si la estructura por dentro, que es la estrategia, que es la gestión, que es lo que tiene que avanzar a la par de la buena comunicación, no es llevada de manera adecuada, entonces tarde o temprano esto le va a pasar factura a las autoridades, como es natural. ¿Ok? Ahora, en evidencia, no hay un solo presidente que se pueda jactar de haber llevado de manera exitosa esta pandemia, porque algunos son más favorecidos. A ver, Perú es más favorecido porque hasta ahorita, a pesar de que no vayan a cubrir a todos, ha hecho el más grande desembolso económico, hablaba de 25.000 millones de dólares, más que México, más que Chile, más que Brasil. Ahora, hay una crítica constante, por ejemplo, al tema de las pruebas, ¿no? A los infectados. Ocupamos el segundo lugar a nivel de Sudamérica, ocupamos uno de los primeros lugares de infectados a nivel mundial, estamos dentro de los 20, estamos dentro de los 10, son los comentarios que suelen mencionar algunas personas que se dedican a la opinión pública. Pero ese análisis no es objetivo. Y aquí, para quienes tienen que hacer oposición, porque lo hacen por convicción o porque lo hacen por un interés político, parte de la crítica y termina siendo destructiva
torpe, ineficiente, y cuando se queda en ese segmento que no es constructiva, termina aburriendo a la ciudadanía y termina deslindándose de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la crítica, al ser constructiva, se convierte en una crítica productiva. Es diferente que yo hable mal de alguien a que yo diga, bueno, este señor como positivo tiene esto y lo otro. Y como negativo tiene esto y lo otro. Porque las personas no son enteramente malas o enteramente buenas. No son ineficientes completamente y porque en alguna parte de nosotros, ¿ok? Tenemos un nivel de eficiencia para algunas actividades y somos ineficientes para otras, ¿ok? Una persona enteramente mala es una persona que evidentemente tendría algún problema, evidentemente ya psicológico o psiquiátrico, ¿ok? Entonces, la crítica más inteligente es la crítica constructiva en comunicación, porque yo reconozco lo positivo y hablo de lo negativo y mi mensaje termina en sugerir qué es lo que se puede hacer para mejorar. Cuando vean un político de esa talla, entonces identifiquen que es un buen político, ¿no? Que no está haciendo leña del árbol caído, que no aprovecha un error para maximizarlo y que esa sea su única propuesta, porque eso no es una propuesta. Entonces, nosotros tenemos la mayor cantidad de infectados porque somos el segundo país a nivel de Sudamérica y algunos días ocupamos, de hecho, estamos dentro de los 20 países a nivel mundial que tenemos mayor cantidad de test, ¿no? Muchos de los días subimos. Tenemos la mayor cantidad de test para detectar a estos infectados. Entonces, los políticos, por ejemplo, que critican al presidente mencionando que hay la gran cantidad de infectados y que esto es el descontrol y que ya se salió el tema de las manos, lo que están haciendo es tratar de capitalizar el sector de la opinión pública que ve el vaso medio vacío, el descontento, y maximizar el problema porque ese político o esa persona de opinión pública no está dando la solución. Cuando se da la solución, pasamos a una manera propositiva. Yo no sé si alguien acá en el público se ha puesto a pensar o se le ha quedado grabado un solo político que haya dicho, sí, señor presidente, usted se equivoca en esto y lo otro, pero no se equivoca en este aspecto, señor presidente. ¿Ok? Hace bien esta toma de decisiones, ¿no? Y yo, para contribuir, le digo que podríamos hacer esto como ocurre en tal modelo, que ha sido eficiente y que de repente a las personas que lo asesoran no lo están tomando en cuenta. Ahora, recordemos que todos los presidentes de todos los países tienen un grupo de asesores científicos, ¿no? Que hay personas científicas que están asesorando el tema del COVID, ¿no? Entonces, nosotros a nivel sudamericano tenemos el segundo lugar en adquisición de pruebas de test, debajo de Brasil. Y justo estamos debajo de Brasil en nivel de infectados. Ahora, entre Brasil y nosotros, Perú tiene el primer lugar en mayor cantidad de test por millón de habitantes, porque Brasil es mucho más grande y la diferencia de test entre Perú y Brasil no es mucha. ¿Ok? Entonces, sí, Brasil tiene muchos menos test que Perú cuando hablamos por su cantidad de la población en general y la dividimos, ¿no?
Entonces, ahí, por ejemplo, estamos en primer lugar y no escucho a la opinión pública reconocer eso, reconocer algún logro concreto. Y vaya que sí los tenemos, ¿no? Pero la crítica dejó de ser objetiva. Decían los filósofos en la antigüedad que para hacer una crítica o para llegar a la objetividad, se tiene que dejar de un lado nuestra propia creencia personal. O sea, nosotros podemos simpatizar o no con una figura política, con el alcalde, con el gobernador regional, con el presidente. Dejar nuestra simpatía de un lado. Analizar los hechos, positivos y negativos, porque aunque sea la peor autoridad, siempre va a tener algunas acciones positivas. ¿Ok? Aunque no comunique bien, pues hay que investigar qué acciones positivas sí está haciendo. Los consultores de crisis, justo cuando llegan en esos momentos, lo primero que hacen es ver eso que sí se está haciendo para poder colocarlo dentro de la vitrina de visibilidad, que muchas veces en comunicación es el principal problema de todo gobierno. Nos dice Pierina Ruiz, del 1 al 10, ¿con cuánto calificaría la comunicación del gobierno local, regional y nacional? Ok. Con el gobierno nacional voy a tener una observación y luego les explico por qué. En cuanto a comunicación, el gobierno local tiene una mejor calificación en un rango del 1 al 10, podemos asignar de que tiene una calificación de 7, porque está continuamente a través de las fotos de reuniones, a través de sus histrionismos muchas veces, pero comunicando que está haciendo algo. ¿Ok? El gobierno regional no tiene cosas importantes que comunicar. Y cuando el propio líder se comunica, se pelea hasta con su propio consejo. Entonces, se pelea hasta con su propio consejo regional, imagínense la capacidad de negociación. En comunicación al gobierno regional yo le pondría un 3 o un 2. Sus funcionarios terminan también comunicando mal, como la pregunta que me decían hace un momento en relación a su director de salud. El presidente Vizcarra me cambia la calificación porque tenía una muy buena calificación con él en comunicación, no estoy hablando en gestión, hasta el día de ayer. El día de ayer cometió un error grave de comunicación porque le hicieron una pregunta, ¿no? Le hicieron la pregunta por el artista swing, ¿no? Que recibe una gran cantidad del Estado. La pregunta no la tengo textualmente, pero el contexto preguntaba si él estaba de acuerdo con que el Ministerio de Cultura le pagara a este personaje que se decía que lo habían conocido, que era conocido, etc. Y en evidencia habían pues fotografías de la campaña electoral, por ahí un par de fotos, ¿no? En una comunicación, cuando te preguntan algo puntual, tú debes limitarte a contestar la pregunta puntual, ¿ok? En este tipo de casos, la respuesta puntual tenía que ser si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Por supuesto que debió ser no estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo, le he llamado la atención a la ministra que el señor fulano de tal, ¿no? Ya que se filtró a los medios que en pandemia está cobrando esto, se dispuso a suspender su contrato, anular su orden, etcétera, ¿no? Porque la naturaleza de su contrato, y ahí puede venir una situación de dar cuenta de lo que se hace, está relacionada a determinado tema. Digamos que sean actividades culturales o públicas que en su calidad artística las hacía, ¿ok? Desconozco los términos exactos del contrato o de su orden de servicio.
Pero en efecto, ese tipo de actividades se podían promover en la actualidad, no. Ha estado haciendo, no sé, una publicidad estratégica, constructiva, para influenciar sobre las personas, para que respeten el coronavirus, etcétera. No. O si lo hizo, poder explicar por qué se le estaba contratando o pagando, ¿no? Ahora, esta respuesta iba más allá de la realidad que de pronto lo que se le pague es lo que suelen cobrar los artistas, porque ahí sí hay que hacer una investigación, ¿no? Que ya lo hará la Contraloría o algún órgano de control, en relación a, por ejemplo, si es lo normal que el tipo de artistas o la actividad que él realice eh, es la que se suele pagar en el mercado, ¿no? Entonces, si es la que se suele pagar en el mercado, es una situación diferente, pero el presidente no se puede poner a explicar ese tipo de detalles ahí. La respuesta debió ser concreta y decir, no estoy de acuerdo, me parece preocupante, me parece ilógico y va en contra de los valores que debemos tener en esta pandemia y se ha dispuesto la anulación. Y centrarse en la pregunta ¿qué se hizo? No explicar que si lo conocían en campaña, que si le envió el partido, dio demasiadas explicaciones, ¿no? Entonces, yo podría colocar su comunicación, si contamos la de ayer, con un 7, porque le ha restado puntos la conferencia de ayer, y quizás producto no necesariamente porque quiera contestar mal, sino porque la presión, o sea, nos imaginamos en un momento estar en los zapatos de las autoridades, enfrentando la pandemia y que cada decisión que tomemos, buena o mala, defina la vida de un grupo de personas, si viven o mueren. Ok, esa presión con tanto tiempo de enfrentar la pandemia desgasta a cualquier autoridad. Y probablemente el presidente Vizcarra ahorita está ya siendo sometido de esa presión, probablemente tampoco duerma las horas. Y esto, a pesar de que son temas físicos, sí influyen en la comunicación. Quiero explicar bien esto antes de pasar a la pregunta de Pilar, porque, por ejemplo, el no dormir bien, no solo para las autoridades, a esto nos puede pasar a nosotros, el no dormir bien, el tomar café para mantenernos despiertos, hace que nuestro nivel de estrés crezca y además hace que evidentemente podamos desatar en tener expresiones infelices a la hora de comunicar. Es por eso que debemos dormir un mínimo de horas, ¿no? Entonces, de pronto al presidente le falta descansar o pueden ser otros factores secundarios de la presión que corresponde, pero, pero lamentablemente influyen en la comunicación y no se califican los factores externos, sino la comunicación, si es eficiente o no, ¿ok? Si quitáramos el día de ayer, yo podría poner una calificación de un 9, ¿no? Porque ha sido uno de los mejores presidentes comunicando a nivel latinoamericano. Yo hice justo un estudio y él estaba en segundo lugar en el primer ranking que hicimos. Bukele estaba en el primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar él. Eh, no así en gestión, porque en gestión sí cambió el cuadro. Y esto se va midiendo por etapas, porque lo que era en un principio, cuando nace el coronavirus, no es lo mismo que a mitad de cuarentena o no va a ser lo mismo que al término de la cuarentena, porque hay una serie de decisiones, hay una serie de acciones que se van a comunicar y que eso evidentemente representa una percepción de la población de si lo está haciendo bien o mal en determinada etapa, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta de Pilar. El ministro de Salud, Víctor Zamora, tiene un buen mensaje comunicacional. ¿No te parece que entró al choque con la población y el propio sector de salud? Pilar, el ministro de Salud no tiene un buen mensaje de comunicación, definitivamente, ¿no? Una cosa es hablar del presidente, ¿ah? Y otra cosa es hablar de los ministros, ¿no? Una cosa es hablar de la ministra de Economía, otra cosa es hablar del ministro de Salud. Bueno, se hizo el cambio del ministro de Salud y este ministro tiene mensajes bastante infelices, ¿no? Porque en la política
como en todo tipo de comunicación, yo a mi interlocutor no puedo, o sea, ya el interlocutor en una crisis está sometida a pandemia. La comunicación que yo tengo en tiempos normales no es la misma que en etapas de crisis. Bueno, hay crisis. El ministro carece de tino para hablar, para expresarse a los ciudadanos. O sea, eh, es cierto que hay que tener igualdad de condiciones, pero es infeliz decir que los médicos que están enfermos y que están arriesgando su vida, pues tienen que esperar como todos los demás para ser trasladados, ¿no? Es una expresión infeliz, ¿no? Es una expresión poco empática, es una expresión condenable, ¿no? A veces él quiere decir cosas o hechos que su conocimiento le permiten manejar, como que la mayor parte de la población se va a infectar, digamos, ¿no? Es un hecho, es una conclusión mundial, de hecho. Ahora, ¿por qué se va a infectar? Porque hay muchos asintomáticos. Y si no nos cuidamos adecuadamente, nos terminamos infectando. Y porque la mayor parte de la población puede confiar en la persona que convive o las personas que conviven, y si alguno se descuida, es fácil que infecte al resto. ¿Ok? La cuarentena está llevada para evitar que el contagio sea tan masivo que el sistema de salud colapse, como ocurrió en Ecuador, en Guayaquil, que teníamos que ver a los muertos en las veredas, por montones, ¿no? Entonces, esta situación se debe evitar. Pero lejos de tener él un consejo o una recomendación, como la que yo estoy teniendo en estos momentos con ustedes, de contarle, por si acaso, las estadísticas dicen que nos vamos a contagiar todos, o una gran parte de la población si no se cuida. Es diferente a decir, todos se van a contagiar al final, ¿no? Porque eso es como decir, ya, pues, ¿qué importa que hagan lo que les dé la gana? Al final todos se van a contagiar. Ese mensaje es infeliz en una época de crisis, y es lamentable. Definitivamente, o sea, si calificáramos al ministro de Salud, eh, sería terrible. Del 1 al 10, si me preguntaran que lo calificara, yo le diera un 3, ¿no? Un 3, un 4, no más. Brunella Silva nos dice, ¿es conveniente hacer encuestas de aprobación en este contexto? Claro que sí. He leído personas que dicen, oye, en este contexto no se debe hacer investigación de mercado, no se debe hacer encuestas. A algunos les da miedo ofrecer productos de negocio porque piensan que es una etapa de crisis y por lo tanto las personas vayan a pensar mal que yo quiero hacer negocios en plena crisis, ¿no? Pero no se trata de eso si lo decimos de la manera adecuada. No es malo hacer negocios, lo malo es lucrar de la necesidad. Hay que diferenciarlo, ¿ok? Ahora, y esto hablaba de un negocio en sí, pero hacer encuestas en este momento es más que necesario, porque si antes la autoridad se podía reunir de cara a cara con el ciudadano, ahora no. Existen medios digitales, pero no todos tienen acceso a los medios digitales. Y los que tienen acceso pueden tener algún interés de grupo. Y eso no me permite manejar estadísticamente cuáles son las necesidades de la población de manera real. Es como que yo coloque una encuesta en Facebook y la oposición puede ponerse de acuerdo y me revienta la encuesta, me llena la encuesta de opiniones negativas. O el grupo a favor de la autoridad se organiza y revienta las encuestas de opciones positivas, ¿no? Eso se llama manipular, ¿no? Entonces yo no me puedo enterar si realmente eso es lo que le pasa a la mayoría de la población o quienes acceden a mí como autoridad realmente son muy pocas
Y esas muy pocas, evidentemente, solo van a manifestar sus intereses. Eso no es estadística, eso no es ser un hombre de Estado. Un gobierno tiene que ser un hombre de Estado. Y como hombre de Estado tenemos que manejar información. Y para manejar información tenemos que manejar estadísticas. Y para eso se maneja investigación de opinión pública, que no solamente son las encuestas. Hay encuestas que conocemos cómo son las encuestas, son cuestionarios, son preguntas. Hay grupos focales. Los grupos focales es una reunión que hacemos de entrevista a 6 u 8 personas. Hay entrevistas de profundidad donde analizo la percepción de la población preguntándole de muchos aspectos que me permite tener un mejor análisis de la situación, pero también es reducido. También hay herramientas de investigación como el listening social, social listening, perdón, que nos permite mapear todo lo que las personas, de lo que está opinando la población a favor o en contra de una autoridad, de un hecho, de una marca, o sea, esto también aplica para productos, para consumo, y podemos, recogiendo la información general, ¿no? De redes sociales, páginas web, de toda la plataforma cibernética o virtual, sacamos estadísticas y sacamos números y entonces sabemos, la mayor parte de la población está hablando mal de mí en redes sociales eh, por el señor Swing que fue contratado por el ministro de Cultura y esas cosas, y no porque piense que yo soy ineficiente en lo que ven, en las acciones que vengo tomando por el coronavirus, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Me concentro en resolver esa situación de la manera más adecuada y comunicarlo a la población, ¿no? Que en estar comunicando detalles que no importa o que a la población no le interesa. Entonces, las mediciones son importantes. Nosotros estamos haciendo acá en Lima y incluso estamos haciendo investigación para otros países, porque como ahora lo hacemos digital, lo podemos hacer para diferentes países. Y hay muchas autoridades que están preocupadas en que cómo valora su ciudadanía las actividades que están haciendo en medio de la crisis, porque la crisis saca lo mejor y lo peor de nosotros. Y la población, con presión, actividades positivas también las puede leer como negativas, porque ya les dije, la percepción puede ser distinta. Y a veces no comunicamos bien, y al no comunicar bien, por más eficientes que seamos como gestión, tenemos que tener una medición, porque de repente no estoy comunicando por los canales adecuados. ¿Ok? Entonces, ese tipo de comunicación es importante y es básica tenerlo en cuenta. Ahora nos vamos al nivel internacional, ¿no? En el nivel internacional hay muchos modelos de comunicación. En este tema de los modelos de comunicación es importante tener en cuenta de que a nivel mundial se ha estado haciendo mucho enfoque y mucho énfasis entre la política de Estados Unidos, la política de China, ¿no? Ha habido un enfrentamiento acerca de esta historia del coronavirus, ¿no? Eso nos implica analizar un poco la perspectiva. Muchos pueden pensar que China tiene la culpa. Muchos pueden pensar que China no es el culpable. La opinión pública en su mayoría responsabiliza de una u otra manera a China porque hasta donde se conoce, en China se originó el coronavirus. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo China para comunicar? ¿No? Porque evidentemente a China la metieron en un lío, ¿no? Porque justo nace ahí el coronavirus. Y China lo que hace es ponerse a ayudar, o sea, primero solucionar el problema interno en su país y luego se pone a ayudar ya casi paralelamente, antes de que todavía no eliminaba el problema completo, pero se puso a mandar a personal médico al país que en ese momento estaba siendo más afectado de Europa que Italia. Está llevando ayuda social a diferentes países que más lo necesitan.
Entonces, todo eso hace que China tenga una mejor política de comunicación, ¿ok? Eso hace que China le dé una mejor estrategia para todo, ¿ya? Eso hace que China sea más estratégico que Estados Unidos, porque Estados Unidos basó su estrategia de comunicación en culpar a China del coronavirus, pero al final del día las personas se preguntan ¿qué país está haciendo algo por ayudarnos? Ok, digamos que lo hace China y yo sigo pensando que China es el responsable según mi percepción. Y ahora les voy a explicar por qué la percepción, incluso en este asunto, que aparentemente o donde aparentemente podemos echarle la culpa a China, termina siendo voluble. Y les voy a decir por qué, porque evidentemente hay hechos que no se analizan, ¿no? Cuando le echamos la culpa entonces a China y China viene y nos ayuda, bueno, decimos, ya, pues ellos nos han contagiado, mira cuánta gente ha muerto, bueno, al menos vienen y nos ayudan y están regalando, no sé, toneladas de máscaras, etc. Bueno, resulta que, bueno, y además que está asesorando con sus médicos y todo el tema, ante la opinión pública, aparte, hay que contar de que China es poco confiable, porque China no está eh, actuando de la manera más transparente posible. No está actuando de la manera más transparente posible porque el laboratorio que hizo el genoma del virus, que lo dio a conocer, que lo subieron a las páginas web para que todos los científicos lo puedan investigar, cuando se empezaron a hacer cuestionamientos reales, ¿no? Dejó de funcionar el laboratorio chino que había que había hecho ese estudio. Es más, lo clausuraron y lo cerraron y desapareció el laboratorio. O sea, si luego la investigación quiere buscar responsables, no, ya cerró el laboratorio. Y probablemente si se hiciera una investigación, esos ciudadanos chinos que investigaron desaparecen. Entonces, esa desconfianza que generan ante la opinión pública, que es una opinión política, por supuesto, de ellos, puede darnos diferentes posibilidades. Lo más probable es que sea un incidente o un accidente de un laboratorio, según lo que o sea, según la percepción que me he formado por la comunicación que recibo con otros países o las lecturas o las lecturas que me veo obligado a hacer porque también escribo artículos de opinión pública, ¿no? Entonces tengo que informarme, tengo que leer cómo los países enfrentan la pandemia y qué es lo que hacen al respecto. Bueno, entonces, China está haciendo acciones. Estados Unidos también las hace, pero China las hace en mayor medida, ¿no? Otro aspecto que debemos analizar es que el presidente de Estados Unidos está en campaña de reelección y su política de él, y es conocida, siempre ha sido por inventar culpables, exagerar errores e inventar cosas, ¿no? Inventar hechos, inventar situaciones. Como el tema que mencionó que la población podía tomar lejía para curarse el coronavirus, él en su desesperación de querer hacer campaña y no puede hacer campaña porque no hay plazas, no puede salir, etc. Y porque hay muchos muertos y todo eso es en su gestión. Entonces, el presidente de Estados Unidos está en campaña y él está viendo su conveniencia y lo que es mejor en su comunicación y en su forma que él comunica para hacer campaña. Que sea eficiente, no necesariamente, no creo. Muy probablemente terminen cansándose los norteamericanos que votaron por él. Las personas, después de su recomendación de lejía, por lo menos 100 personas terminaron en hospitales producto del consumo de alcohol que el presidente había recomendado y personas que lo seguían ciegamente, ¿no? Es parte también de la ignorancia del ciudadano, porque el ciudadano le pueden decir, vas al abismo y te tiras, y obviamente nosotros tenemos capacidad de raciocinio para calificar lo bueno de lo malo y poder hacer un análisis primero, ¿no?
Bueno, entonces, y solo para añadirles un dato que puede cambiar la percepción, por eso les digo la percepción es muy voluble. En la época de Obama, uno de los laboratorios chinos que investigaba el coronavirus debía tener un nivel de seguridad mayor, ¿no? Digamos que en una calificación del 1 al 5, debía tener el nivel de seguridad 4, ¿ya? Y en un segundo nivel de la realidad del laboratorio chino era el nivel 2, ¿ok? Entonces, al ser el nivel 2, no era un laboratorio seguro, pero resulta que esta investigación era financiada por Estados Unidos en China, ¿ok? Y seguramente también el gobierno chino. Pero resulta que los médicos le dijeron, enviaron información a la embajada y a todas las autoridades que el nivel de seguridad para el coronavirus que estaban investigando no era el adecuado y necesitaban más financiamiento para tener un nivel adecuado, un mejor nivel de seguridad. Y en la Casa Blanca nunca les hicieron caso. De tanto quejarse, la embajada, por cuenta propia, lleva científicos diplomáticos, ¿no? Médicos diplomáticos, para poder hacer la investigación, a ver si la queja de los chinos en realidad era fundada. Y para que haya un argumento, ¿no? Del propio Estados Unidos, un diagnóstico. Llegan estos médicos norteamericanos, científicos, al laboratorio de China y en efecto mencionan en los informes, en los cables son comunicación privada diplomática, que los laboratorios no rendían con el nivel de seguridad que se necesitaba, ¿ok? Y la embajada norteamericana le comunica o manda cables al gobierno norteamericano en Washington para decirle que debe ponerle prioridad a esto, y eso fue el último año de la gestión de Obama, y en la Casa Blanca no les hicieron caso. Como no les hicieron caso a los reiterados cables que mandaron, la embajada fue y socializó estos cables y esta preocupación con la administración en la Casa Blanca con la finalidad que se diera a conocer y que evidentemente pues el secretario general, las personas pues que trabajan en la Casa Blanca se preocuparan y ya que la información se hacía conocida, finalmente surja algún efecto de preocupación, pero se ignoró completamente. Ahora, no se sabe si el coronavirus pudo ser de ahí o de otro laboratorio, pero finalmente hay responsabilidades compartidas. Entonces, ahora que les doy esa información, probablemente nunca se sepa la verdad, va a ser muy difícil saber la verdad, y este van a ser uno de los grandes misterios de la humanidad con los que nos vamos a quedar, porque tenga una cuota de responsabilidad de Estados Unidos y una mayor cuota de responsabilidad China, o tenga una mayor parte de cuota de responsabilidad cualquier otro país, pero muy probablemente esto no se haya desatado a propósito como las teorías de conspiración que surgen en las redes se hacen necesarias, ¿no? Sin embargo, a muchos países tampoco les va a convenir que esto se sepa, ¿no? ¿Qué hace funcionando un laboratorio con un nivel de seguridad más bajo? ¿Por qué el gobierno lo permite y no lo fiscaliza? Hablo del gobierno de China, ¿no? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no hizo caso a una emergencia que era real? El coronavirus se investigaba en otro país, no en Estados Unidos, ¿no? Ahora, las investigaciones de coronavirus son frecuentes y no creamos mucho en los mitos que circulan en las redes, ese también es otro nivel de comunicaciones, porque esos mitos muchas veces son formados en asuntos relacionados a la fantasía, ¿no?
se investiga el coronavirus normalmente porque es un virus que le suele dar a las aves, ¿ok? Entonces se investiga con la finalidad de poder solucionar este problema con las aves, ¿no? Bueno, entonces, para cerrar el contexto internacional, es importante mencionarles que a nivel internacional la comunicación ha sido pésima del presidente de Estados Unidos, de China por no dar información, del presidente de Estados Unidos por ser oportunista, ¿ok? Y por minimizar la enfermedad, por minimizar el virus, porque él dijo que su población no se iba a contagiar, que iba a ser una gripe, que se iban a contagiar 10 y luego iban a ser 5 y luego iban a ser 2 y desapareció. Luego se peleó con la OMS y le echó la culpa a la OMS. Pero es la política del mediocre echarle la culpa a todos los demás menos asumir la responsabilidad que le toca a uno, ¿no? El presidente Jair Bolsonaro de Brasil fue el que peor calificación puede tener, porque a pesar de lo que ve, nunca estuvo de acuerdo en la cuarentena, se peleó con el país, se dividió con sus autoridades internas y finalmente sigue exhortando a la población a que hagan marchas en favor de que no haya cuarentena y que se contagien todos. El presidente de Inglaterra junto con el de Jair Bolsonaro eran los que lideraban esta iniciativa. Por lo menos el de Inglaterra fue más transparente de que todos se contagien, pero esto terminaba siendo casi un genocidio. Se tuvo que enfermar el presidente, el primer ministro es lo que equivale al presidente en Inglaterra, se tuvo que enfermar para recién tomar políticas de exigir la cuarentena para proteger a la población. Y el discurso de que todos se contagien para derrotar el coronavirus terminó siendo, como es evidente, inadecuado, ¿no? Bueno, chicos, ahí cerramos el contexto internacional, nos va a faltar tiempo para analizar muchas cosas. Nos vamos a pasar con esta pregunta. Nos dice la señora Díaz, ¿cuál sería la mejor estrategia ahora que pueden realizar políticos jóvenes que tienen la intención de participar en las elecciones 2021, Congreso concretamente? Bueno, 1, trabajar en el posicionamiento político. 2, hacer activismo. Se hace activismo incluso en pandemia. ¿Cómo? Redes sociales, comunicación por internet. Ok. Se analizan las necesidades de la población y se ve qué soluciones de manera creativa podemos respaldar. Por ejemplo, el que le enseñemos o el que creemos talleres virtuales para enseñarle a las personas de negocios a que sus negocios los transformen en digital el resto del año. A capacitarlos en el uso de redes sociales con fines comerciales. El que nosotros estemos promoviendo esas clases ya le da valor agregado a una buena cantidad de la población, y si lo hacemos gratis, evidentemente va a ayudar más, y esto no necesariamente es tan costoso si buscamos evidentemente los profesores o las personas adecuadas. Eso es solo por ponerle un ejemplo. Cada realidad va a variar y evidentemente va a depender de hacer un pequeño estudio de mercado, de opinión pública para ver el diagnóstico, o, si no hay recursos para ello, un análisis inteligente de las necesidades de la población, o hacer alguna encuesta de manera virtual con las herramientas que nos proporciona el Google, dirigida a nuestro público objetivo para poder hacer una campaña real, ¿no? Entonces, concretamente, les estoy dando 3 acciones, todo va a depender de la realidad de la ciudadanía. No sé si hay alguna otra pregunta adicional, o ya estamos con el tiempo, no sé qué nos mencionan. A ver si hay alguna pregunta adicional como para ir ya concluyendo. Este tema, bueno, definitivamente era interesante, ya nos mencionan que es la última pregunta. Entonces, es importante, la importancia de comunicar es trascendental y más en crisis, ¿no? Es importante tener siempre la perspectiva, la seguridad de las cosas que decimos, la responsabilidad sobre todo, porque esto puede hacer que un país tome las decisiones correctas, adecuadas, o que en campaña tomemos las decisiones adecuadas, o que finalmente nos frustre y termine por perjudicarnos a todos. ¿Ok?
Entre ciudadanos tratemos de mantener la calma, de tener soluciones colectivas, ¿ok? A veces nuestras autoridades no son las ideales, pero hacer eh, movimientos colectivos y sociales. Se pueden hacer hasta protestas y hasta paros coordinados de manera digital. Es simplemente utilizar la imaginación concretamente para realizar propuestas de valor, ¿ok? Para la población y para las necesidades de los pobladores. Bien, bueno, entonces quiero agradecerles a todos, hemos conversado ya bastante tiempo. Muchas gracias a todos por su tiempo, ha sido una bonita charla, me gustó interactuar con la población, agradecer la invitación de Alexandra Chirinos, ¿no? Y bueno, cuando gusten estamos en contacto para cualquier otro comentario o cualquier otro aporte comunicándose con los organizadores. Nosotros somos Imasolu, nos encuentran en imasolu.com o nos buscan como Imasolu en cualquiera de nuestras redes sociales si es que tienen algún otro tipo de consultas en relación a la comunicación, a encuestas, a investigación de opinión pública. ¿Ok? Quedamos a sus órdenes. Ya saben, estamos en todas las redes sociales como Imasolu. Gracias. Buenas noches, Chiclayo. Buenas noches a todos en Lima y en el extranjero que nos estén viendo vía la red. Buenas noches.